Primera y segunda a los Corintios. Lección 6. Dones espirituales. Para memorizar, seguid el amor y anhelad ardientemente los dones espirituales, especialmente el de profecía. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Sábado. Dones espirituales. Al igual que el cuerpo humano, la Iglesia es una, pero tiene muchos miembros, cada uno con diferentes roles, funciones y dones. Empleados con amor, estos dones espirituales promueven un sentido de unidad que refleja el carácter del Dios Trino. Esta semana examinaremos primero a los Corintios capítulos 12 al 14 y su enseñanza acerca de los dones espirituales. Esta sección forma parte de una unidad un poco más amplia, en la que Pablo aborda el comportamiento cristiano esperado en el ámbito religioso. La principal preocupación de Pablo tiene que ver con el problema de las reuniones desordenadas. Su respuesta a este problema es que la Iglesia es un todo cuyas partes tienen diferentes funciones que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. En resumen, Dios dio a la Iglesia dones espirituales para promover la unidad a través de la diversidad. Domingo. Diversidad de dones. Pablo introduce un nuevo tema en 1 Corintios 12 versículo 1 con la fórmula acerca de emendade. Los eruditos discuten si se refiere a los dones espirituales o a las personas espirituales, ya que la expresión griega ton neumatikon permite ambas interpretaciones. La traducción dones espirituales es preferible a la luz de 1 Corintios 12 versículo 4, donde Pablo se refiere claramente a ellos. En 1 Corintios 12 versículos 2 y 3, el apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. Jesús y Pablo enfatizaron que la fe en Dios, incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, es un don del Espíritu. En realidad, la fe es el más básico de los dones. No es pues de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista de 1 Corintios 13 versículo 13. El hecho de que la fe es un don espiritual queda claro en 1 Corintios 12 versículo 9. Sin embargo, hay muchos otros dones. El hecho de que el Espíritu Santo distribuya los diferentes tipos de dones a cada uno en particular como Él quiere, demuestra que todos ellos son necesarios. Lee 1 Corintios 12 versículos 1 al 6. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? La repetición de la palabra diversos en los versículos 4 y 5 enfatiza la multiplicidad de dones. Lo que Pablo denomina dones espirituales en 1 Corintios 12 verso 1 es desarrollado en los versículos 4 al 6 desde tres ángulos diferentes, a saber, dones, carisma, servicios o ministerios, diaconia, y actividades, energema. Aunque estas palabras tienen significados diferentes, es importante no establecer una distinción demasiado marcada entre ellas en vista del paralelismo existente en el pasaje. También es necesario tener en cuenta que los dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basada en el carácter trino de Dios. El Espíritu concede dones a los creyentes, mientras que Dios da a estos la capacidad de servir a Cristo en la comunidad de creyentes merced a esos dones. Cada cristiano recibe dones en particular, pero todos ellos deben beneficiar a la comunidad de creyentes como conjunto. Lunes. Unidad en la diversidad. El lenguaje de la unidad, introducido en 1 Corintios 12 versículos 4 al 6. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, y Dios es el mismo, es desarrollado en el resto de 1 Corintios 12. Esto resulta evidente por el uso que hace Pablo de expresiones como el mismo Espíritu, el cuerpo es uno, un solo cuerpo, un espíritu y un mismo espíritu. Los miembros se preocupen los unos por los otros. Junto con el concepto de unidad, Pablo destaca la diversidad de miembros en el cuerpo de Cristo a través de expresiones como muchos miembros, fuimos todos bautizados. El cuerpo no es un solo miembro sino muchos, todo el cuerpo,
cada miembro en el cuerpo, miembros del cuerpo, todos los miembros. Este énfasis tanto en la unidad como en la diversidad indica que los dones espirituales tienen como objetivo promover la unidad a través de la diversidad. Esta unidad en medio de la diversidad debe reflejar el carácter de Dios. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra. Los tres conservan su individualidad mientras trabajan juntos para edificar a la Iglesia y darle poder para cumplir la misión. Lee 1 Corintios 12, versículos 12 al 31. ¿Por qué la analogía de un cuerpo con muchas partes es apropiada para representar a la Iglesia y a sus miembros? Una idea central en 1 Corintios 12 es que, aunque los miembros del cuerpo son individualmente muy diferentes entre sí, todos dependen unos de otros. Los pies dependen de los ojos para ver por dónde deben caminar. A su vez, los ojos no pueden tocar nada. Solo las manos pueden hacerlo. Además, la idea de que algunos miembros son más débiles o menos honrosos que otros, es solo una impresión, ya que todos son necesarios. Desgraciadamente, existía entre los corintios la tendencia a valorar algunos dones y descuidar otros. Para evitar que cometieran este error, Pablo dirigió la atención de ellos al amor, el cual es un camino aún más excelente. En otras palabras, cualquier don resulta agradable para Dios si es empleado con sabiduría y amor. Martes. Un camino más excelente. El amor no es un don entre muchos. Es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. Lee 1 Corintios 13 versículos 1 al 7 y 1 de Pedro capítulo 4 versículos 8 al 11. ¿Cuál es el papel del amor en lo que respecta a los dones espirituales? El capítulo 13 de 1 Corintios enseña que los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente mediante el amor. Pablo inicia este capítulo aludiendo a los dones mencionados en el capítulo previo, para enfatizar que carecen de valor si no están motivados por el amor. Por lo tanto, el conocimiento y la fe, incluso una fe que trasladar a los montes, no son nada sin amor. Sin amor, la capacidad de hablar en lenguas se reduce simplemente a un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Del mismo modo, incluso el importante don de la profecía no es nada sin amor. En 1 Corintios 13 versículos 4 al 7, Pablo se enfoca en definir el amor genuino, diciendo en qué consiste, es decir, qué hace y qué no hace. Los verbos que eligió para caracterizar el amor indican que este no es tanto algo que sentimos como algo que practicamos. En tal sentido, él dice que el amor, 1, es paciente. 2, bondadoso. 3, se regocija con la verdad. 4, todo lo sufre o disculpa. 5, todo lo cree. 6, todo lo espera. 7, todo lo soporta. Por el contrario, el amor, 1, no siente envidia. 2, no es jactancioso. 3, no es presumido ni orgulloso. 4, no se comporta con rudeza. 5, no busca lo suyo, no es egoísta. 6, no se irrita fácilmente. 7, no guarda rencor. 8, no se deleita en la maldad o injusticia. Este total de 15 verbos proporciona una guía sólida para el comportamiento adecuado en la práctica de los dones. Cabe destacar que esta discusión acerca de la verdadera naturaleza del amor se encuentra precisamente entre 1 Corintios 12 y 14, donde Pablo aborda el conflicto relacionado con los dones espirituales. De hecho, el amor es la clave para el uso sabio de ellos y es colocado junto a la fe y la esperanza, pero el mayor es el amor. Miércoles, el don de lenguas. ¿Qué podemos decir del don de lenguas? En consonancia con la manifestación del don en otras partes de la Biblia, el don de lenguas en 1 Corintios es probablemente la capacidad otorgada por el Espíritu para hablar en idiomas diferentes del propio. Pablo incluye el don de lenguas en la lista de 1 Corintios 12 versículos 8 al 10 y también se refiere a él repetidamente en 1 Corintios 14. De hecho, la palabra griega glosa,
lengua o idioma, aparece más de 20 veces en 1 Corintios 12 al 14, 15 de ellas en el capítulo 14. Además de estas, la palabra griega heteroglosos, otra lengua, también aparece en 1 Corintios 14 versículo 21. Este gran número de referencias al don de lengua sugiere que el asunto era de especial interés para Pablo. El mal uso y el abuso de este don por parte de la iglesia de Corinto causaron desorden y confusión en el culto público. Lee 1 Corintios 14 versículos 5, 13, 26, 27 y 1 Corintios 12 versículos 10 y 30. ¿Qué instrucción particular dio Pablo con respecto al don de lenguas? La razón por la que el don de hablar en lenguas debe ir acompañado del don de interpretarlas es que ellas deben resultar comprensibles. De lo contrario, no hay beneficio alguno en ese don. Esto explica por qué Pablo puso tanto énfasis en la interpretación y la comprensión. Obviamente, no está criticando el don de lenguas en sí, sino, como veremos mañana, la importancia excesiva que los corintios le atribuían, lo que llevaba a descuidar el don de profecía. En este punto, es importante señalar que, aunque Pablo deseaba que todos los corintios pudieran hablar lenguas extranjeras, no esperaba que eso sucediera. Por lo tanto, la idea de que todos deben hablar en lenguas antes de reclamar el bautismo en el Espíritu Santo es una perversión de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 y 14. Jueves. El don de profecía. El don de profecía ocupa un lugar destacado en la discusión de Pablo acerca de los dones espirituales. Curiosamente, este don suele ser mencionado antes que el de lenguas, el cual aparece primero en algunas ocasiones solo para enfatizar su importancia relativa en comparación con el de profecía. Lee Efesios 4 versículos 11 al 13 y 1 Corintios 14 versículos 3 y 4. ¿Qué dicen estos pasajes acerca del propósito de los dones espirituales en general y del don de profecía en particular? El don de profecía tiene como objetivo edificar, exhortar y consolar. Esto sugiere que la profecía no se refiere tanto a predecir el futuro como a la manera apropiada de vivir en el presente. El verbo griego profeteuo puede significar decir algo por adelantado o decir algo en nombre de otra persona. El primer sentido se observa en Hechos 2 versículos 29 al 31, comparar con Amós 3 versículo 7, donde la idea de que David es un profeta se explica como la acción de ver de antemano o prever. El segundo sentido se advierte en Hechos 15 versículo 32, donde Judas y Silas son identificados como profetas. Sin embargo, su profecía consistía en consolar y confirmar a los hermanos con abundancia de palabra. Efesios 4 versículos 11 al 13 señala que los dones espirituales no cesarían en la era apostólica, sino que estarían presentes hasta el fin. Sin embargo, si alguien afirma ser profeta, debe ser evaluado según las Escrituras. En términos generales, deben cumplirse 4 reglas. Primero, las profecías o predicciones anunciadas por la persona deben cumplirse. Segundo, el mensaje debe concordar o estar en armonía con el de los profetas anteriores. Tercero, la vida o conducta de la persona debe demostrar un compromiso con Cristo. Cuarto, Jesús dijo que los falsos profetas serían reconocidos por sus frutos. Esto también se aplica a los verdaderos profetas. El libro de Apocalipsis indica que el don de profecía es una característica distintiva de la iglesia remanente. Viernes. Reflexiones adicionales. Que nadie desprecie los dones considerados menores, que todos se pongan manos a la obra, que nadie se quede de brazos cruzados por incredulidad, pensando que no puede realizar grandes obras. Dejen de mirarse a sí mismos, miren a su líder. Con mansedumbre, sinceridad y amor, hagan lo que puedan. Cada uno de nosotros necesita la ayuda que podemos recibir de otras mentes. Dios obra en mentes distintas a la nuestra. Los diversos dones dados a diferentes personas deben combinarse para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Siempre habrá obstáculos en nuestro camino, pero debemos seguir a nuestro líder y afrontar nuestras dificultades unidos, de la mano.
Resumen. Pablo sigue teniendo presente el problema de las divisiones internas abordado en los primeros 4 capítulos de 1 Corintios, donde la respuesta a la falta de acuerdo entre los miembros de la Iglesia es la unidad en Cristo. Ahora, desarrolla esta idea al presentar su comprensión del papel de los dones espirituales. Según Pablo, la unidad en Cristo y en el Espíritu es el único medio para evitar los cismas. Próxima lección. Un retrato del amor.